Son las 8 de la mañana con 2 minutos, abandonamos la política y entramos a analizar otro de los temas importantes y de preocupación de los ciudadanos. Vamos a hablar de la venta al público de las pruebas anti-COVID que deberían estar ya en las farmacias a disposición de los ciudadanos. No necesariamente ocurre de manera general aquello, en algunas sí, en otras no, y tampoco de lo que pudimos conocer este fin de semana, ha habido una demanda masiva, tampoco ha habido una demanda masiva de los ciudadanos de las pruebas COVID que ya están a la venta al público. Está aquí con nosotros en nuestros estudios y le damos la bienvenida al doctor Kleber Sáenz. Él es director médico de SYNLAB, un laboratorio médico que precisamente tiene pruebas COVID y que son entregadas a disposición de los ciudadanos a través de las farmacias. Doctor Sáenz, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Una aclaración nada más. SYNLAB es un laboratorio que presta atención al público, no es un laboratorio que distribuye pruebas diagnósticas, ¿no? Presta atención al público, hace análisis, digamos. Exactamente, somos un laboratorio de análisis para otros laboratorios y para el público en general. Así de acuerdo. Ahora, doctor, esta disposición que supuso el cambio de una reglamentación para que no sean solamente los laboratorios clínicos, los hospitales, las clínicas privadas los que manejen estos dispositivos y se abra la posibilidad de que el público pueda comprarlos en las farmacias, está vigente. ¿Ustedes cómo están trabajando frente a este cambio de normativa? Bueno, nosotros consideramos que esta es una experiencia que se está replicando de otros países, en algunos países de Europa, Estados Unidos y en algunos países vecinos como Perú ya se implementó la liberación de las pruebas de antígeno nasales para autotoma en la población. Digamos, esta es una prueba diagnóstica que tiene un valor reservado exclusivamente para pacientes que tienen síntomas. Toda prueba diagnóstica debe ser entendida en un contexto clínico, de tal manera. Esta prueba funciona perfectamente con una sensibilidad que está cercana al 90-95% en pacientes con síntomas, que tienen síntomas de 24 a 48 horas. En pacientes sin síntomas o en pacientes con antecedente de contacto que no tengan síntomas, no es recomendada porque la sensibilidad es muy baja, por debajo del 50%. O sea, apenas detecta la mitad de los casos si usted no tiene síntomas. Esto quiere decir, es muy importante, lo que quiere decir es que yo no me puedo hacer una prueba de estas a ver si es que estoy contagiado. Tengo que hacerme siempre que presente síntomas porque ahí la sensibilidad va a ser la adecuada. Exactamente, hay que tener 24 a 48 horas de síntomas para poder hacer el test y con eso tenemos una capacidad de la prueba de entre el 90 y el 95%, o sea, tendrá entre un 5 y un 10% de probabilidades de falsos negativos, si es que la muestra es tomada adecuadamente. Entonces hay que entrar en un proceso de educación con la población para explicarle cómo debe tomarse la muestra adecuadamente, cómo debe colocar la muestra en el dispositivo, que es un dispositivo sencillo, digamos, y cómo debe interpretar la prueba. Y por sobre todo, además, ¿qué debe hacer si tiene un resultado positivo? Debe consultar a su médico, debe mantener aislamiento, dependiendo de la severidad de los síntomas. Hay todo un contexto, cómo manejar los desechos, por ejemplo, también es otra cosa importante que las personas deberían entender. Vamos a ir desglosando todos estos puntos importantes que usted nos propone, doctor Sáenz. Vamos a ver, esto estaba reservado inicialmente para el personal médico, sanitario, y claro, ellos están con la capacitación suficiente para manejar estas pruebas, pero yo, a más de comprar en la farmacia, pues la destreza para tomarme la prueba, poner ahí el reactivo, interpretar eso, no conocemos los ciudadanos. ¿Cómo debemos hacernos la prueba, doctor? Exactamente, lo primero es considerar la condición clínica. Paciente 24, 48 horas de síntomas de los que ya conocemos, tos, estornudo, escalofrío, fiebre, incluso malestar general, acompañado a veces de episodios de diarrea, pueden ser sospechosos de un COVID, más aún si se ha tenido contacto durante los últimos 5 días previos con una persona que fue diagnosticada de la enfermedad. Ahora, las pruebas que se están vendiendo son pruebas que son nasales, es decir, trae un hisopo, un palito plástico que tiene una punta como de algodón. El hisopo largo, ¿no? El hisopo largo. Ese hisopo largo no debe introducirse todo dentro de la fosa nasal, sino solamente en la parte externa de las fosas nasales, no más de 1 a 2 centímetros. No es nasofaringeo. No es nasofaringeo, exactamente, es nasal. Y es nasal para evitar que las personas se generen daño. Este es el que están vendiendo ya en las farmacias directamente al consumidor. Exactamente. Porque también hay el nasofaringeo. Exactamente, el que se vende en las farmacias, el autorizado es el nasal.
que debe introducirse no más de 1 a 2 centímetros dentro de la fosa nasal, recoger haciendo un escobillado, un barrido en la mucosa, en ambas fosas nasales, y luego colocarla dentro de una sustancia que es un buffer, un frasquito que viene con un líquido, donde uno lo que hace es enjuagar el cepillito. Ese cepillito enjuagado lo que hace es colocar dentro de ese material el potencial virus que se encuentra en las fosas nasales, luego se lo tapona con un gotero y se colocan 3 a 4 gotas dentro del pocillo más pequeño de la caja o del cassette que trae el test. Una vez hecho esto, se esperan de 5 a 10 minutos para ver el marcaje de la prueba diagnóstica. Este marcaje tiene 2 líneas. Una línea con una marca que se llama C, que hace referencia al control, es decir, verifica que corrió por ahí una muestra, y otra marca que tiene una T, que significa test. Si es que esa marca test se marca con una línea clara luego de 5 a 10 minutos, el paciente es positivo para el test de antígenos, así es. Y si sale una sola línea, eso quiere decir que se hizo la prueba, pero no registra virus. Exactamente. Si es que se marca solamente la línea C y en la línea T, en la parte T no se marca nada, la muestra es negativa. El paciente no tiene el antígeno del virus en ese momento circulando. Las condiciones, está por demás decirlo, pero vale la pena, las condiciones de asepsia, las condiciones espaciales en las que el ciudadano que desea hacerse la prueba lo hace, ¿cuáles deben ser? ¿Cuáles son esas condiciones óptimas? Bueno, de hecho, lo que hay que hacer es lavarse las manos muy bien antes de hacerse el test. Evidentemente, si uno sospecha que está enfermo, portando la enfermedad, debería estar solo, no acompañado, lavarse bien sus manos, secarlas bien, abrir todo con absoluto cuidado, es decir, el hisopo no debería tocarse la punta del hisopo que va a ir a la nariz. Porque ahí le contamina, evidentemente. Porque le contamina o le daña al test. Y una vez que se ejecuta la prueba, lavarse nuevamente las manos y todos los materiales de la toma deberían ser colocados en una funda totalmente sellada. Porque como eso va al desecho común, porque no está siendo hecho en un lugar hospitalario, va al desecho común, al menos así disminuimos el riesgo de que los manipuladores de la basura se contagien o se contaminen si tuviesen contacto con este material. En una funda cerrada, dice usted, es decir, se la puede poner en una funda y hacer un nudo y evitar que salga. Sí, es lo mínimo que o ponerle en una hacer. Ziploc, si es que es posible, sí. Si está al alcance de los ciudadanos, aquello. Efectivamente, o sea, al menos una bolsa cerrada, bien anudada, o una bolsa Ziploc. Lo ideal sería que sea marcada en una bolsa roja, que tenga un desecho diferenciado, pero al ser una prueba que se va a hacer en todos los hogares, es bastante difícil que se pueda tener este tipo de marcaje de seguridad, digamos. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con el doctor Clever Sáenz. Él es director médico de SYNLAB, un laboratorio médico que ahora mismo nos está dando tips para el autotest que podemos hacernos ahora los ciudadanos que sospechemos que tenemos COVID, que observamos síntomas y que tengamos a nuestro alcance uno de estos dispositivos que son hisopos nasales. Ojo con aquello, amigos que nos escuchan, estamos acostumbrados tras estos 2 años de pandemia al hisopo nasofaringeo, aquel que nos introducían hasta toparnos la garganta, ese hisopo largo. Pues bien, ese no está a disposición de los ciudadanos, nos aclara el doctor Sáenz. Es un hisopo que simplemente es para tomarse la muestra en la fosa nasal con una pequeña introducción dentro de la fosa nasal. No se va hasta la faringe como nos tomaban la prueba en los laboratorios clínicos. Ahora, doctor, esto de ser positivo, ¿cuál es el procedimiento que deben continuar los ciudadanos? Bueno, lo que debería hacerse idealmente es llamar a su médico de confianza, contarle los síntomas, para que él decida si es suficiente mantener un aislamiento domiciliario controlado, es decir, mantenerse 5 días en aislamiento estricto y 5 días adicionales en un aislamiento, pero con uso de mascarilla en el 95, donde ya puede salir, puede mantener contacto, pero con uso estricto de mascarilla. Si es que el médico, en la entrevista que le haga a usted, detecta síntomas de severidad, seguramente él va a recomendar que usted se vaya a un hospital y sea evaluado para ver si usted requiere hospitalización. ¿Cuáles son los síntomas de severidad? Fundamentalmente dificultad respiratoria severa, es decir, que se dificulte el caminar. Aspira, pero
no llena sus pulmones, no se siente lleno de oxígeno. Exactamente, camina poco y se siente ya fatigado, cansado, una fatiga severa, o factores de riesgo adicionales que el médico conozca del paciente, si es diabético, si es hipertenso, si tiene obesidad, por enfermedades preexistentes, probablemente requiera que vaya al hospital y sean evaluados para decidir si requiere hospitalización, manejo hospitalario, o si sigue manejándose en domicilio. De acuerdo, ahora, esto respecto de la salud del paciente que se autotestea y conversa con su médico, sea telefónica, sea presencialmente. Y respecto de lo que podría hacer con el resultado y ponerlo a disposición del Ministerio de Salud Pública. A ver, el Ministerio de Salud Pública ha indicado que va a existir un mecanismo de reporte de los test de antígenos. Este es un tema que hay que trabajarlo muchísimo con la población. De hecho, una de las cosas que ha fracasado en otros modelos de implementación de test de antígeno de autotoma ha sido el reporte a la autoridad sanitaria. Si bien la autoridad sanitaria no va a considerar esto para los fines para fines regulatorios, estadísticos, digamos, ni estadísticos puros, va a dar una idea de los nuevos casos que vayan apareciendo. Va a ser referencial más bien, ¿no? Sí, básicamente referencial, considerando que este test va a usarse más o menos en el 10% de personas que tienen la enfermedad, porque el 90% de personas que tienen la enfermedad no tienen síntomas. Por ende, no van a ser captadas por este test. ¿Por qué lo asegura así? ¿Es así porque estamos ya inmunizados con la vacuna o por qué usted dice que no tenemos síntomas el 90% de los contagiados? Desde que comenzó la enfermedad original, era asintomático el 80% de la población infectada y 20% tenían síntomas. Eso está estadísticamente comprobado. Así es. Eso fue desde el inicio de la pandemia. Conforme han avanzado los programas de vacunación y en porcentajes de vacunación más altos, la población sintomática es más pequeña, de tal manera que ahora se estima entre un 10 y un 15% de la población con síntomas que esté vacunada. De tal manera que este test aplica solo a ese pequeño porcentaje de la población que tiene síntomas. Sin embargo, siempre habrá circulando personas en un gran número infectadas asintomáticas. Pero esto nos quiere decir que siempre ha habido un subregistro en el tema de contagios de coronavirus en el país. Totalmente, o sea, en el mundo. En el mundo, O sea, de hecho el virus fue muy exitoso porque es un virus que se propaga rápido, infecta a muchas personas y son pocas personas las sintomáticas. Y al ser pocas personas más las que hacen crisis. Exactamente, y de esos unos pocos requieren hospitalización y menos fallecen. En realidad el virus es exitoso por eso, porque se transmite silentemente y provoca pocos pacientes con síntomas, a diferencia de otras enfermedades virales, donde son muy florida la clínica y mucha sintomatología y uno puede aislar rápidamente los casos, de tal manera que ese es el éxito de este virus. Esto quiere decir, doctor, que probablemente el 100% de la población ya se contagió y muchos dicen, a mí no me ha dado todavía. Exactamente, no se puede estimar cuál es el porcentaje de población que fue infectada, porque no tenemos una prueba disponible que nos permita medir eso. ¿Se puede suponer que es la mayoría? Se puede suponer que hay un gran porcentaje de la población infectada, así es. No sabemos, o que ya fue tocada por el virus en algún momento y que fue simplemente asintomática, ¿no? Y eso también nos dice que son realmente muy pocos, digamos, los ciudadanos que verdaderamente no han sido contagiados. Sí, esperaríamos que sea un porcentaje no muy alto de la población, ¿no? Ahora, doctor, el reporte a la autoridad sanitaria, esto parte de la responsabilidad del ciudadano nada más, porque obligación no tiene, si le da pereza no lo hace, si no puede y tiene dificultad de conseguir un computador, si no lo tiene a mano tampoco lo hace. ¿Qué es lo adecuado en estos casos? Lo único que deberíamos hacer es trabajar con las personas en términos de educación y de comunicación. O sea, hay que tratar que las personas tengan la responsabilidad de registrar sus casos y reportarlos. Esto es un poco complicado. Además, se presta, entre comillas, para el fraude, porque alguna persona que puede tener un test negativo podría reportarlo como positivo con un interés de tener algún beneficio social, digamos, o de faltar a su trabajo o alguna condición adicional. De tal manera que por esa razón también es acertado que el Ministerio de Salud Pública no haya considerado a esta prueba como una prueba que pueda ser usada para fines laborales y solamente use el PCR como prueba para fines laborales. De acuerdo, es decir, mi autotest positivo no me faculta a mí a remitirlo a mi trabajo y decir, por esto me voy a guardar 5 días. Ese autotest debe ser validado por la autoridad sanitaria.
ese autotest debe ser reemplazado por un PCR. Eso es lo que debería hacerse para poder usarlo en temas laborales. De ausencia laboral. Exactamente. La recomendación es entonces a las personas que se hagan un autotest y sea positivo, busque hacerse su test de PCR inmediatamente, de ser posible dentro del mismo día, porque mientras más van pasando los días entre un test de antígeno y un test de PCR, es probable que el test de PCR ya no resulte positivo y puede ser falso negativo. Carga. Exactamente, porque la carga viral va bajando de la naso y de la orofaringe y entonces aparece un resultado negativo que a lo mejor sí fue positivo, pero en días previos. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Conversamos con el doctor Clever Sáenz. Él es director médico de SYNLAB, un laboratorio clínico que nos está comentando la manera como los ciudadanos debemos hacernos el autotest de manera segura, no contaminada, no contaminar con los desechos, en el mejor de los casos y con responsabilidad reportar el resultado auténtico, etcétera. Vamos al precio, doctor. ¿Cómo le parece a usted el valor que tienen las pruebas en el mercado? Si no me equivoco, es de $8 esta prueba que está a disposición del público. Bueno, el costo del test, digamos, es un tema que lo definieron seguramente las autoridades sanitarias. Los costos de los test de antígeno en los laboratorios están oscilando entre los 12 y los $20 aproximadamente. Eso oscila en los costos de precio de venta al público. El costo del test que lo están haciendo las farmacias está un poco más bajo y es racional, digamos, porque no tiene los costos adicionales que tenemos los laboratorios de análisis médicos. Lo que sí sería deseable es que el test se venda de manera individual y no en paquetes, en packs de 4. Ese es un tema fundamental, porque claro, lo venden al por mayor. Yo he sabido que le venden en pack de 4 y hasta de 6. Entonces yo quiero hacerme un test y resulta que me toca comprar 4 o 6. Exactamente, eso es lo que debería, creo yo, regularse y asegurarse que este test de autotoma sea un test individualizado, que se entregue en paquetes individuales para disminuir el desperdicio y el gasto de bolsillo de la población en temas sanitarios, porque resulta que un paciente que se compra un test para hacerse un estudio, digamos, y tiene que comprar 4, gasta como $30 en eso, y además el test le resulta positivo y tiene que hacerse un test de PCR, entonces se gasta $20 o $30 más. Entonces el gasto de bolsillo prácticamente se hizo por 4 de lo que hubiese gastado en un solo test de PCR. Entonces hay que asegurar la disponibilidad individual del test de antígeno, me parece. Ahora, doctor, el tema de hacer un autotest en el país, como usted lo dijo al inicio de esta entrevista, se lo trae de experiencias del primer mundo. Pero, ¿cuánto aporta esto realmente al país, a la pandemia que todavía no se va y seguramente se va a quedar ya no como pandemia, se quedará como una gripe más, como nos han dicho las autoridades y los expertos? Pero digo, ¿cuánto va a servir esto? Yo creo que el valor de uso no es muy alto. Lamentablemente no es muy alto y eso se ha demostrado en experiencias en otros países también. O sea, el valor que tiene desde el punto de vista epidemiológico para el control de la pandemia no es muy alto. Lo que asegura es un control, una seguridad, digamos, dentro de la casa familiar, personal, para disminuir la probabilidad de contagio dentro del núcleo familiar. Pero un aporte, digamos, en términos de salud pública, no existe documentado con mucha fuerza estadística que nos permita asumir que esta es una estrategia de primer nivel para controlar la pandemia. Además, ya estamos entrando en una fase en la que estamos entrando ya a la endemia, la prevalencia está bajando, la incidencia va bajando, los casos en severidad van disminuyendo, vamos a seguir teniendo brotes, digamos, esporádicos cada cierto tiempo, hasta cuando el virus se incorpore a los virus respiratorios habituales que tenemos y seguramente terminaremos con alguna política sanitaria global de vacunación periódica como lo tenemos para la influenza, que incluye las gripes H1N1, H2N2, H3N2, todos los virus respiratorios. Ese es el destino que tendrá entonces este famoso coronavirus. Ahora, doctor, de la experiencia que tiene usted al frente de SYNLAB, ¿qué experiencias puede compartir con nosotros del manejo de la pandemia en estos 2 años que no terminamos de salir, pero digamos, está controlada la situación ya a nivel mundial? Claro, digamos, la pandemia fue un tema muy, muy complicado. A finales del año 2019 nosotros veníamos monitorizando lo que pasaba allá en Europa y comenzamos a
a desarrollar la prueba, a montar la prueba localmente, digamos, y cuando apareció el primer caso en marzo del 2020, nosotros fuimos, de hecho, el primer laboratorio en el país que montó la prueba, montamos estrategias de toma de muestras, de movilización a domicilios que fueron asumidas incluso por la autoridad sanitaria. Fue complicado manejar la pandemia porque incluso los profesionales de las áreas específicas de biología molecular tenían miedo a trabajar con el virus. Y habrá habido contagiados también. Por supuesto, pero tuvimos que tomar medidas muy interesantes como armar círculos de seguridad con las personas. Tuvimos que tener departamentos para las personas que tomaban las muestras, para los que procesaban las muestras en las áreas de molecular, para alejarlos de sus familias, tener un mejor control sanitario, y manejábamos con ellos revisiones periódicas, digamos, semanales de PCRs para asegurarnos que estaban libres de contagio. ¿Y cómo les alejaban de su familia? Teníamos localidades, ellos aceptaban participar en el trabajo y se les arrendaba sus departamentos independientes, donde ellos tenían todas las comodidades necesarias para poder mantenerse y poder trabajar, más todo el monitoreo que nosotros manteníamos lejos de su familia. Lejos de su familia, así interesante, esto por ejemplo no sabíamos. Y manejamos círculos de seguridad al resto de personas, bajamos del personal al 30 o 40%. Sin embargo, mantuvimos cargas enormes de trabajo durante las épocas más severas de la pandemia. Llegamos a procesar 5 a 6 mil PCRs diarios traídos de todas partes del país. Movilizamos muestras con logística propia. Fue un tema extremadamente complicado, digamos, pero muy alentador por el aporte que pienso dimos para la salud pública del país, con la información, con los datos, con la cobertura, con la democratización del acceso de las pruebas a las personas, y brindando el aporte y la experiencia que fuimos desarrollando en este tiempo. Claro, usted nos está recordando el pico máximo de la pandemia en el país y en el mundo, 5 a 6 mil PCRs diarias, eso es un número enorme. ¿Y ustedes dónde tenían laboratorios? Nuestro laboratorio central está aquí en Quito. Lo que nosotros montamos fue un sistema enorme de logística para mover muestras de todo el país. Entonces movíamos muestras desde Guayaquil, desde Manabí, desde Machala, desde toda la Sierra Sur, Sierra Norte. Y siempre tenían que traer las muestras acá. Sí, porque la tecnología disponible en ese momento era un PCR tradicional, digamos. No habían PCRs rápidos tipo LIAD o otro tipo de PCRs de mejor desempeño. Tenía que montarse la prueba localmente. Ese pico de 5 o 6 mil, como tú dices, en efecto fue en el peor momento de la pandemia, pero también tuvimos picos similares en diciembre, enero y febrero de este año y en diciembre del año pasado. En esta última ola que fue así muy fuerte, también tuvimos esa carga de trabajo. Ahora, el manejo de muestras de provincias hacia Quito también una proeza. Sí, en realidad, el montaje logístico, la seguridad de las muestras, la seguridad de las personas, nos permitió construir un sistema muy, muy interesante de logística para poder transportar con seguridad y generar respuestas rápidas, ¿no? Lastimosamente, yo creo que en el país nunca alcanzamos a hacer el número de test de PCR que el país necesitaba. Seguro. Nos faltó muchísimo, pero algo que sí pasó es que los test de PCR, las pruebas de biología molecular, comenzaron ya a hacerse en unos volúmenes que jamás habían sido pensados. Antes nosotros trabajábamos pruebas de PCR, quizás unos 100 test a la semana, 200 test a la semana, y de repente pasar a 5,000 test diarios fue una cosa realmente de locos. Nos obligó a adaptarnos rápidamente, a mejorar infraestructura, a asegurar abastecimiento, porque en el mundo había una lucha por los insumos. Claro. Por los hisopos, por los medios de transporte, por los test. O sea, era una cosa realmente nunca antes vista. A eso iba precisamente. Cada uno en su ámbito de acción tuvo que reinventarse frente a la pandemia, y claro, ustedes como un laboratorio clínico tenían que hacer lo propio y en específicamente en solventar esta avalancha de ciudadanos que querían hacerse un test. ¿Cómo estuvo la provisión? ¿Cuán difícil la provisión de los elementos para hacer estas pruebas PCR? Porque recordarán ustedes, amigos oyentes, el tema de las vacunas. Todo el mundo demandaba vacunas al mismo tiempo, a 4, 5, 6 productores a nivel mundial, y esto generaba una altísima demanda, altísimos costos, por ende, y claro, algo similar debió haber pasado en los utensilios, en los precursores necesarios para las pruebas de laboratorio.
Claro, SYNLAB, al ser un laboratorio global, digamos, porque SYNLAB es un laboratorio europeo que tiene presencia en más o menos 40 países de todo el mundo, nos facilita los temas de negociación con los proveedores de reactivos de laboratorio. Claro, compraban para todos. Exactamente, en altos volúmenes, pero en los insumos sí hubo que ser muy creativos. O sea, de hecho tuvimos que aprender a hacer importaciones directas de hisopos, por ejemplo, desde la China, para poder obtener el material, y igual algunos tubos especiales que requeríamos para manejar las pruebas. O sea, importar directamente ustedes como SYNLAB, no pedir a un importador directo que les venda aquí, sino ustedes compraron en la China. Exactamente, porque era muy complicado conseguir los insumos localmente. Entonces fue una experiencia, digamos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico, logístico, de organización, de soporte financiero también. O sea, fue un tema muy interesante, y también el cómo fuimos nosotros generando soporte e información que sirvió para la toma de decisiones en algunos niveles de lo público y de lo privado, ¿no? Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Clever Sáenz. Él es director médico de SYNLAB, un laboratorio clínico, dándonos a conocer tips de cómo debemos hacernos el autotest, que ya está abierto al público con la compra de pruebas anti-COVID, y claro, la experiencia que ha tenido este laboratorio a lo largo de estos 2 años de pandemia. Doctor Sáenz, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Única, muy amable. Buenos días.